Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando del embarazo, el parto y la lactancia, enfocados por supuesto desde el punto de vista de la fisiología endocrina, porque todos estos son procesos complejos que son estudiados desde otros puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de la embriología ya ustedes vieron cómo se desarrolla el feto a través de las semanas de gestación. Más adelante en la carrera, en ginecología, entonces les van a explicar a detalle la mecánica del trabajo de parto. Les van a hablar de los diámetros fetales, los diámetros maternos, los puntos de referencia, los movimientos que hace el feto, cuáles son los huesos maternos implicados, los músculos implicados, los ligamentos implicados, cuáles son los planos del canal de parto, entre muchas otras cosas que están incluidas en la mecánica del trabajo de parto. El día de hoy vamos a hablar de los cambios endocrinos que suceden en cada uno de estos procesos, cómo se modifican estas hormonas durante el embarazo, cómo se vuelven a modificar al momento del parto para que se produzca y cómo se vuelven a modificar al momento de la lactancia, cuáles son esas hormonas que adquieren mayor importancia durante el embarazo, el parto y la lactancia y que quizás no tenían tanta importancia antes del embarazo, y vamos a hablar un poco de los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer embarazada. Eso también lo van a ver más a detalle en la materia de ginecología, pero aquí los vamos a mencionar. Es realmente una clase sencilla. Estos cambios fisiológicos ustedes los van a poder reconocer porque todos hemos estado en contacto, o casi todos, con una mujer embarazada. Quizás algunas personas de esta clase han estado embarazadas. Entonces son cambios que nosotros vamos a poder identificar rápidamente. Aquí lo que vamos a hacer es explicar brevemente por qué suceden en cada uno de ellos, por lo menos los más relevantes. Entonces vamos a empezar. Para poder hablar del embarazo, de lo primero que tenemos que hablar es de la fecundación. Cuando hablamos de la clase de hormonas sexuales femeninas, dijimos que existían básicamente dos ciclos, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, y que aunque eran ciclos distintos, estaban íntimamente relacionados entre sí. En el ovario es donde se producen estas hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona principalmente. El endometrio va a sufrir una serie de cambios relacionados con la acción de estas hormonas, que lo van a preparar en caso de que un óvulo sea fecundado y este óvulo fecundado tenga que implantarse. Entonces este endometrio se va a preparar para poder nutrir al feto en estas etapas iniciales y garantizar que se desarrolle este feto durante las semanas que dure la gestación. Para hablar entonces de la fecundación tenemos que hablar de algunos factores relacionados con el óvulo y algunos factores relacionados con los espermatozoides. Con el óvulo tenemos que recordar que antes de la ovulación el óvulo maduro se encuentra en su segunda división meiótica pero detenido en la metafase. Él se detiene unas 3 horas aproximadamente antes de que ocurra la ovulación. La ovulación, recuerden que ocurre aproximadamente a la mitad del ciclo, es decir, en el día 14, y que es generada por un pico de la LH que a su vez depende de la FSH. Para que ocurra la ovulación tiene que formarse el estigma y luego, a través de una serie de procesos que mencionamos en la clase pasada, la activación de las colagenasas, las prostaglandinas que hacen contracciones, que van a ir empujando al óvulo para que éste finalmente sea liberado o quede libre en la cavidad abdominal. Entonces, después de la ovulación, este óvulo que llegó a la cavidad abdominal debe ingresar a las trompas de falopio. Recuerden que después que ocurre el pico de la LH en el endometrio, entonces va a ir empezando la fase secretora porque empieza a actuar la progesterona. Va a ir actuando para ir preparando este endometrio en caso de que el óvulo fecundado llegue a implantarse. Y va a ir formando lo que se conoce como la decidua o las células deciduales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una vez que este óvulo llega a la cavidad abdominal, debe ingresar a las trompas de falopio. ¿Cómo ingresa?
Al final de las trompas de falopio tenemos las fimbrias. Estas fimbrias, cercano a la ovulación, empiezan a activarse y a hacer movimientos de arrastres que van a tratar de captar ese óvulo para llevarlo siempre en dirección hacia el útero. A su vez, los espermatozoides van a tratar de ingresar en contra o en la dirección contraria hacia las trompas de falopio. Además de las fimbrias, tenemos los cilios. El epitelio de las trompas de falopio está revestido de cilios, y estos cilios también van a hacer movimientos que van a tratar de llevar este óvulo hacia el útero. Además, existen los movimientos musculares peristálticos de las trompas de falopio que también van a contribuir a esto. Pero antes de llegar al útero, este óvulo debe ser fecundado, en caso de que así haya sido dispuesto, en una región que se denomina ampolla. La ampolla es la región más ancha de las trompas de falopio. La región más angosta no se ve en la imagen, pero se denomina istmo y tiene que ver con algunos factores, o es responsable de algunos factores que vamos a mencionar más adelante. Entonces, muy bien, tenemos que el óvulo va llegando a la ampolla después de la ovulación. Por su parte, los espermatozoides han sido eyaculados. Estamos hablando de un ejemplo hipotético donde vaya a ocurrir la fecundación. Estos espermatozoides que fueron eyaculados, entre 200 a 300 millones de espermatozoides, ingresan a través de la cavidad de la vagina hacia las trompas de falopio. ¿Cómo ellos llegan a las trompas de falopio? Una vez que son eyaculados, solamente de estos 200 a 300 millones de espermatozoides, unos 200, unos 300, quizás 400, 500 espermatozoides son los que van a llegar a las trompas de falopio y al sitio de fecundación a través del proceso de migración. Todos los espermatozoides van a tratar de llegar, pero al final solo estos 200, 300, quizás 500 espermatozoides van a llegar, y solamente uno va a ingresar y va a producirse la fecundación. Esto por regla general. Estos espermatozoides migran a través de sus movimientos de propulsión dados por su flagelo y también por las contracciones uterinas, que van a ayudarlos a llegar hasta el istmo. En el istmo ellos se detienen y no necesariamente debe ocurrir la eyaculación al mismo momento en el que está ocurriendo la ovulación, porque recuerden que los espermatozoides pueden sobrevivir varios días dentro del aparato reproductor femenino. Cuando ocurre la ovulación, estos espermatozoides que estaban detenidos en el istmo reanudan su movimiento, quizás por factores atrayentes del mismo óvulo, que hacen que se reanude esta movilidad de los espermatozoides. Estos espermatozoides que fueron eyaculados todavía no tienen la capacidad de fecundar. Para que ellos puedan penetrar y el único espermatozoide capaz de llegar se pueda adherir al óvulo, tienen que suceder unos procesos denominados capacitación y reacción acrosómica. La capacitación es un proceso mediante el cual los espermatozoides pierden una capa de glucoproteínas que están rodeando el acrosoma. Luego de que ellos pierden esta capa y se consideran capacitados, ellos pueden ingresar en la corona radiada. Recuerden que el óvulo, cuando es expulsado, solamente queda con la zona pelúcida y la corona radiada. Todos los espermatozoides que lleguen a la ampolla pueden pasar de manera relativamente libre a través de la corona radiada. En la zona pelúcida, el espermatozoide más rápido, gracias a una enzima que se encuentra allí, denominada acrosina, va a pasar y va a establecer contacto con la membrana del ovocito. Una vez que esto sucede, cambia entonces la permeabilidad de la zona pelúcida y se hace impermeable al resto de los espermatozoides que se encontraban allí. Los receptores son cambios relacionados con los receptores que se encuentran en la zona pelúcida y otra serie de cambios que evitan que el resto de los espermatozoides pasen, evitando así la poliespermia, de manera que por regla general un solo espermatozoide va a ser capaz de fecundar a este óvulo.
En el momento que ingresa este espermatozoide y hace contacto con el ovocito, entonces se va a reanudar, es aquí cuando se reanuda la segunda división meiótica y termina de formarse el número de cromosomas, que serían 23 cromosomas más 22 cromosomas, 22 pares más el cromosoma X, en el caso de el ovocito. Cuando el espermatozoide ingresa y se ha reanudado la segunda división meiótica y se forman los 22 cromosomas más el cromosoma X, entonces vamos a tener formado lo que se denomina pronúcleo femenino y se expulsa el segundo corpúsculo polar. El espermatozoide ensancha su cabeza, pierde la cola y las membranas plasmáticas que lo venían rodeando y forma el pronúcleo masculino. Tanto el pronúcleo femenino como el pronúcleo masculino son iguales en su morfología, es decir, son casi imposibles de distinguir con respecto a su morfología. Luego estos dos pronúcleos se van a fusionar y se va a restablecer así el número diploide de cromosomas, es decir, los 23 pares, los 22 pares de cromosomas, ahora sí son 22 pares. Cuando hablamos antes de que se fusionen tenemos 22 cromosomas más el cromosoma sexual, que sería el X en el caso de el pronúcleo femenino, y los 22 cromosomas más el cromosoma X o cromosoma Y en el caso de los espermatozoides. Una vez que se fusionen, entonces vamos a tener restablecido el número diploide de cromosomas y vamos a tener 22 pares de cromosomas más 2 cromosomas sexuales, que dependiendo, decir que el espermatozoide que ingresó fue un espermatozoide que era portador del cromosoma X, entonces el embrión va a ser XX y se determina en este momento el sexo biológico como femenino, es decir, que el sexo biológico es determinado solo en el momento de la fecundación. Si el cromosoma que ingresó, si el espermatozoide que ingresó era portador del cromosoma Y, entonces el embrión será XY y se determina el sexo biológico, solo el sexo biológico, ojo, como masculino. Los espermatozoides tardan en migrar entre unas 3 a unas 7 horas hasta la región ampular para poder fecundar. Y de esta manera es como ocurre la fecundación, para dar paso posteriormente al proceso de división celular y continuar con la migración de este óvulo ya fecundado, que va a ir cambiando de nombre dependiendo de las divisiones que vayan ocurriendo, hacia la cavidad uterina. Si el óvulo no es fecundado, él va a degenerar unas 24 horas posterior a la ovulación. En el caso de que sea fecundado, entonces van a empezar unas divisiones mitóticas posteriores. Y gracias a estas divisiones, entonces va a ir cambiando de nombre a blastómero, mórula, que es cuando está formado por unas 16 células, blastocito, se denomina ya blastocito cuando está llegando al útero, está formado por 100 células por lo menos, se ha formado ya el blastocele, que es una cavidad, y en este momento, si recuerdan de embriología, entonces vamos a tener una masa de células internas denominada embrioblasto y una masa de células externas denominada trofoblasto. El trofoblasto se divide a su vez en sincitio trofoblasto o sincitotrofoblasto y en el citotrofoblasto. Del trofoblasto es de donde se va a generar la placenta. El movimiento de este óvulo fecundado hacia el útero va a ser facilitado por los cilios, como dijimos en la diapositiva pasada, por las contracciones de las trompas de Falopio y por las secreciones de estas mismas trompas. Sin embargo, él se tarda unos 3 a 5 días en llegar a la cavidad uterina. ¿Por qué se tiene que tardar entre 3 a 5 días? Esto es necesario, debe ser así. De hecho, cuando el óvulo es capaz de viajar más rápido hacia la cavidad uterina, por lo general se producen abortos espontáneos. Tenemos que dar chance a que ocurran una serie de divisiones antes de que el óvulo llegue hacia la cavidad uterina, y también le estamos dando chance a que estas células del endometrio se hinchen y se llenen de los nutrientes suficientes para que al momento de la implantación estos puedan alimentar a este blastocito.
Los factores que hacen enlentecer el movimiento del óvulo fecundado hacia el útero son las criptas y el istmo principalmente. Las criptas que revisten las trompas de falopio van a enlentecer un poco el movimiento a pesar de las secreciones que se están produciendo de los cilios y de la contracción de las trompas de falopio. Y el istmo va a estar contraído durante los primeros 3 días posteriores a la fecundación. Después de estos 3 días, entonces, él se va a relajar gracias a que se relajan las fibras de músculo liso, y esto es dado porque está aumentando entonces la progesterona. Recuerden que estamos en la fase posovulatoria, donde aumenta la cantidad de progesterona, aumentan los receptores de esta progesterona en las trompas de falopio y las fibras de músculo liso se relajan. Entonces este istmo se va a relajar y va a permitir el paso de el óvulo fecundado, que ya está llegando a la fase de blastocito, para que éste pueda ingresar en la cavidad uterina. Después de que ingrese en la cavidad uterina, él permanece entre 1 a 3 días allí para posteriormente poder ser implantado. Teníamos el blastocito en el útero, que se había tardado unos 3 a 5 días en llegar y que iba a permanecer de 1 a 3 días más en la cavidad uterina, nutriéndose de las secreciones de este útero antes de que lograra implantarse. El blastocito, como ya dijimos, estaba dividido en embrioblasto y en trofoblasto. El trofoblasto va a liberar una serie de enzimas que van a licuar o a romper o a degradar las células del endometrio. Estas células del endometrio, que ya a este nivel se denominan células de la decidua, que son las células especializadas para nutrir el feto y que según muchas literaturas se empiezan a formar incluso antes de la fecundación, gracias a la progesterona producida por el cuerpo lúteo, que empieza a hinchar estas células y a llenarlas de nutrientes, y luego de que ocurre la fecundación se acelera muchísimo más este proceso de generar estas glándulas secretoras o estas células glandulares secretoras, donde también se están desarrollando muchos vasos sanguíneos para poder nutrir el feto. Entonces, se rompe el endometrio y las células de la decidua entonces van a liberar estas secreciones que van a pasar a través del trofoblasto, y este mismo trofoblasto va a tratar de llevar estas secreciones hacia el embrión, que empieza a formarse a partir del embrioblasto, o a desarrollarse, mejor dicho. Y ocurre entonces así la implantación. La implantación entonces va a ocurrir entre unos 5 a 7 días aproximadamente después de la fecundación. Este mismo trofoblasto, específicamente el sincito trofoblasto, es el que va a formar la placenta. Y la placenta, junto con las células de la decidua, en estas fases iniciales son los que se van a encargar de la nutrición del feto. Aquí es importante recordar que el cuerpo lúteo, cuando ocurre la fecundación, se mantiene y es capaz de nutrir este feto implantado por unas 8 semanas aproximadamente. Y aparte es el responsable de empezar a formar, gracias a la secreción de progesterona, las células de la decidua. La placenta, posteriormente, cuando el cuerpo lúteo empieza a degenerar, entonces va a tomar el control de la síntesis de hormonas. Sin embargo, la placenta empieza a nutrir al feto a partir del día 6 aproximadamente, y termina y continúa con la producción de hormonas hasta el final del embarazo. En la diapositiva pasada no se los comenté, pero el sitio más común de implantación es la pared posterior del útero. Otro sitio menos común que el posterior, pero también muy posible, es la pared anterior uterina. Dentro de la cavidad abdominal, el blastocito se puede implantar cerca del orificio cervical interno, es decir, cerca del cuello uterino, y esto pudiera generar algunos problemas en el embarazo, como la placenta previa. Esta placenta previa puede estar obstruyendo parcialmente o completamente el orificio cervical interno. Por eso se denomina placenta previa, porque está previo al feto al momento del parto. De hecho, estas mujeres que tienen embarazos con placenta previa no pueden parir
o no pueden tener un parto natural. Deben nacer estos niños por cesárea porque al momento del parto la cabeza del bebé va a hacer presión sobre la placenta que se encuentra obstruyendo el cuello uterino y la puede romper. Tampoco podemos hacer tacto o no debemos hacer tacto en mujeres con sospecha de placenta previa porque corremos el riesgo de romper la placenta y poner en riesgo la vida del bebé. También existen los embarazos ectópicos, que son todos aquellos embarazos que se desarrollan fuera de la cavidad uterina, más comúnmente en las trompas de falopio. Estos embarazos tienen que ser interrumpidos porque no es posible que un feto se desarrolle, por supuesto, en un espacio tan estrecho como son las trompas de falopio y tampoco que no tienen las condiciones idóneas para que se desarrolle allí. Estos embarazos ectópicos también pueden complicarse de manera natural si sigue su curso natural y pueden volverse un embarazo ectópico roto, que es una emergencia quirúrgica. Ok, ya habíamos quedado en que el blastocito había sido implantado. Dijimos que el trofoblasto iba a romper las células de la decidua, que es el grupo de células especializadas para nutrir al feto, y al romper estas células de la decidua, entonces todos estos nutrientes dentro de estas células, lípidos, glucoproteínas y todo aquello que sirva para nutrir al feto va a pasar hacia el trofoblasto y él mismo lo va a llevar hacia la parte del embrioblasto donde se está desarrollando este embrión. Estas son las partes iniciales de nutrición del feto. Luego el mismo trofoblasto que se divide, recuerden, en citotrofoblasto y en citotrofoblasto, ya esto es más de embriología, vamos a dejarlo en trofoblasto, es quien posteriormente va a formar la placenta. La placenta va a ser quien, después de que el cuerpo lúteo degenere, toma el mando de la producción de hormonas. Dijimos que la placenta empieza a nutrir al feto desde el día 6, 7 más o menos por allí, después de la implantación, o quizás desde el día 14, 15 o 16 después de la fecundación. Todo esto dependiendo de la literatura que ustedes utilicen. Esta placenta está prácticamente completa ya a la semana 12, es decir, al tercer mes de embarazo. Y luego de que degenera el cuerpo lúteo, toma el mando para la producción de hormonas. Pero la placenta no solamente es importante para producir hormonas, sino que ella es el sitio de intercambio de sustancias entre la madre y el feto. Este trofoblasto, cuando va a formar la placenta, empieza a formar pequeños cordones y dentro de estos cordones luego se van a formar unas proyecciones que se van a llamar vellosidades placentarias. Por el lado materno se van a estar formando los senos maternos, donde se va a estar vertiendo sangre materna. Por regla general, las láminas o las membranas que separan estas estructuras, las partes maternas y las partes fetales, hacen que no haya un contacto directo entre la sangre materna y la sangre fetal. Pero a medida que la placenta se va desarrollando y está casi completa, aumenta mucho la superficie de absorción. Entonces se empieza a producir el intercambio de sustancias entre la madre y el feto. Por el lado del feto sabemos que a través de las arterias umbilicales, que son estas que están señaladas acá, se va a llevar todos aquellos productos de desecho hacia las vellosidades y luego van a ser llevadas hacia la circulación materna a través de las venas uterinas, que son estas que están marcadas en azul. Y a través de las arterias uterinas que llegan a los senos maternos, entonces todos aquellos nutrientes van a pasar a las mismas vellosidades y van a llegar al feto a través de la única vena umbilical, que es la que está señalada en rojo. Todo este intercambio de sustancias se da en su mayoría por difusión simple o difusión facilitada. El oxígeno pasa a través de la madre al feto siguiendo un gradiente de concentración. Más o menos a nivel de los senos maternos la presión es de 50 milímetros de mercurio
y por el lado de la parte fetal es de unos 30-35 milímetros de mercurio. Entonces el oxígeno sigue un gradiente de concentración y pasa hacia la vena umbilical. También deben recordar que la hemoglobina fetal es capaz de captar un 50% más de hemoglobina que la hemoglobina normal del adulto. Y la concentración de hemoglobina en el lado del feto también es mucho mayor que en el lado materno. Con respecto al dióxido de carbono, también la presión del lado fetal es un poco mayor, unos milímetros de mercurio más que del lado materno. Entonces el dióxido de carbono también pasa por siguiendo un gradiente de concentración. La glucosa es importantísima para que el feto pueda realizar todos sus procesos metabólicos. El feto necesita mucha glucosa y entonces pasa por difusión facilitada a través de sus transportadores. Los lípidos son muy solubles y pueden pasar a través de estas membranas, pero pasan más lentamente que la glucosa, y la glucosa es la principal para que el feto pueda realizar entonces sus procesos metabólicos, no tanto así los ácidos grasos. También pasa por estos mismos mecanismos el sodio, el potasio, el cloro y todos aquellos minerales, nutrientes que necesite el feto. Los productos de desecho, como la urea y la creatinina, también pasan siguiendo estos gradientes de concentración. Entonces, la placenta se encarga del intercambio de sustancias entre el feto y la madre, y también se encarga de la síntesis de hormonas. La placenta en sí es un órgano endocrino que produce muchas hormonas, no solo estrógeno y progesterona, por lo tanto se considera un órgano endocrino completo. Vamos a hablar ahora de las hormonas en el embarazo. Estas hormonas son principalmente 4: los estrógenos, la progesterona, la gonadotrofina coriónica humana, la somatotropina coriónica humana o lactógeno placentario humano. Y también tenemos muchísimas otras hormonas producidas en la placenta. Como dijimos ya anteriormente, la placenta es un órgano endocrino en sí, y de hecho ella es capaz de regular la acción de muchas de sus hormonas a través de otras hormonas que se producen en la misma placenta. Es decir, que a veces, a diferencia del eje hipotálamo hipoficiario órgano diana, donde el hipotálamo tiene que enviar una señal a la hipófisis, la hipófisis a la órgano diana, y luego las hormonas sintetizadas en este órgano diana deben enviar señales al hipotálamo y a la hipófisis para regularse, a veces la placenta sintetiza todas estas hormonas encargadas de la regulación ella misma, aunque tiene algunas limitantes. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas brevemente. La gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana, si ustedes recuerdan de la clase de generalidades, tiene 2 subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. La subunidad alfa es compartida con la FSH, la LH y la TSH, y la subunidad beta es específica. Esta es una hormona sintetizada por la placenta, específicamente por el trofoblasto, y es detectable en sangre entre unos 8 a 10 días después de la ovulación. También la gonadotrofina coriónica humana puede ser detectada en orina, porque ella se elimina en un porcentaje entre un 20, 25, 30% quizás a través de la orina. Y es de utilidad porque esta es la hormona que se utiliza para detectar el embarazo con las pruebas de embarazo comerciales que venden en la farmacia. Entonces, esta hormona sintetizada por la placenta tiene unos valores normales en la mujer no embarazada. Si ocurre la fecundación y luego la implantación, entonces los niveles de gonadotrofina coriónica humana van a ir aumentando progresivamente. Ya hacia la semana 12, cuando dijimos que la placenta estaba prácticamente completa, es decir, en el tercer mes de embarazo, la gonadotrofina coriónica humana alcanza su pico máximo. Luego se estabiliza un tiempo en esos niveles y empieza a descender paulatinamente. Ya hacia la semana 16,
la semana 20, los niveles de gonadotrofina coriónica humana han descendido bastante y se mantienen así hasta el final del embarazo, en promedio en la semana 18. Como las acciones de la gonadotrofina coriónica humana se parecen mucho a las acciones de la LH u hormona luteinizante, ella es regulada por la GnRH. Esta GnRH también puede ser producida en la placenta y también es regulada por la progesterona, porque la progesterona es una hormona sintetizada tanto por el cuerpo lúteo como la placenta posteriormente, y se ha estudiado que al aumentar los niveles de progesterona disminuyen los niveles de GnRH y también disminuyen los niveles de gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana tiene varias funciones. Una de sus primeras funciones es mantener el cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo, después de la ovulación, es el que se va a encargar de producir los estrógenos y la progesterona principalmente. Y nuevamente, esta progesterona es la que va a actuar a nivel del endometrio para poder hinchar esas células del endometrio y formar la decidua posteriormente para que el feto se pueda nutrir. Además, la progesterona estimula las secreciones de la trompa de falopio que ayudan a que este óvulo que fue fecundado llegue hacia el útero y se pueda implantar. Entonces, la progesterona, que es secretada por el cuerpo lúteo y posteriormente por la placenta, interviene en las primeras fases del desarrollo o del embarazo. Entonces, esta gonadotrofina coriónica humana mantiene el cuerpo lúteo, de hecho hace que éste aumente muchísimo su tamaño. Por supuesto, evita la menstruación, porque recuerden que la menstruación sucede por la descamación del endometrio al cesar el estímulo de los estrógenos y la progesterona. Además, la gonadotrofina coriónica humana tiene efectos importantes en la formación de otras hormonas, como los estrógenos, porque ella favorece la esteroidogénesis, ya que tiene algunas funciones importantes, como cuáles: el desarrollo de las glándulas suprarrenales fetales. Y esto es importante porque en estas glándulas suprarrenales fetales entonces se van a producir los andrógenos, igual que se están produciendo en las glándulas suprarrenales maternas. También tiene un efecto importante en lo que sería el feto masculino, porque ella favorece la producción de la testosterona. Al favorecer la producción de la testosterona en el testículo de un feto masculino, entonces se va a favorecer el desarrollo de los genitales masculinos en vez de los femeninos. Y también tiene que ver con el descenso de los testículos. Los estrógenos. Los estrógenos se pueden sintetizar en la placenta, pero a diferencia de lo que ocurre en los órganos femeninos de una mujer adulta, los estrógenos no se pueden sintetizar de novo dentro de la placenta. ¿Por qué? Porque la placenta, como dije antes, tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? La placenta carece de la enzima 17-alfa hidroxilasa y tampoco puede sintetizar colesterol como lo hacen las glándulas suprarrenales. Ustedes recuerdan que las glándulas suprarrenales pueden sintetizar una pequeña cantidad de colesterol de novo y obtener el resto de colesterol a través de la circulación gracias a las LDL. En el caso de la placenta, ella no puede sintetizar nuevo colesterol y también carece de estas enzimas como la 17-alfa hidroxilasa. Al carecer de estas enzimas, si recuerdan la gráfica de las reacciones enzimáticas que producen las hormonas esteroideas, entonces no se puede transformar la pregnenolona y la progesterona en andrógenos. Por lo tanto, estos andrógenos posteriormente no se van a poder transformar en estrógenos. Entonces, para que la placenta pueda sintetizar estrógenos se necesita de la colaboración tanto de la madre como del feto. Y por eso esto se denomina una unidad fetoplacentaria. ¿Qué sucede? En las glándulas suprarrenales, tanto de la madre como la del feto, se van a producir los andrógenos suprarrenales.
En la del feto, específicamente a nivel hepático, estos andrógenos suprarrenales se van a como la de la deshidroepiandrosterona, se va a transformar en la 16-hidroxideshidroepiandrosterona. Y esta es la que va a viajar nuevamente a través de la circulación a la placenta para poder formar el estriol, que es el estrógeno más abundante y más importante de los sintetizados por la placenta. De igual manera, en las glándulas suprarrenales maternas se va a estar formando la deshidroepiandrosterona. Esta va a viajar a la circulación, va a llegar a la placenta y allí va a ser transformada en estradiol y estrona, que son otros tipos de estrógenos que se producen en ella. Entonces, para producir estrógenos en la placenta se necesita tanto la colaboración de la madre como la colaboración del feto, porque no se puede sintetizar directamente en ella, ya que carece de estas enzimas para transformar la progesterona y la pregnenolona en andrógenos. Lo que sí puede hacer la placenta es captar el colesterol, igual como lo hacen las glándulas suprarrenales, a través de las LDL y en menor proporción de las HDL. ¿Cuáles son las principales funciones de los estrógenos durante el embarazo? Bueno, ellos tienen que ver con el aumento del tamaño uterino, también aumentan el tamaño de la mama y colaboran junto con la progesterona, la prolactina y otras hormonas para el desarrollo de la lactancia. También inducen muchos procesos que tienen que ver con la velocidad de reproducción celular, aumentan las contracciones uterinas a través de unos procesos que vamos a ver más adelante e inducen la relajación de los ligamentos pélvicos. Esto también es favorecido por otra hormona denominada relaxina. Entre otras funciones de los estrógenos durante el embarazo es incrementar o potenciar la acción de la insulina, también estimula o favorece los depósitos de grasa. Por supuesto, como colabora con la lactancia, estimula la secreción de prolactina, aunque paradójicamente inhibe un poco lo que es la secreción de leche. Tanto los estrógenos como la progesterona se ven aumentados durante el embarazo, pero ya vamos a ver que hacia el final del embarazo la cantidad de estrógeno supera un poco la cantidad de progesterona y esta también disminuye un poco, y esto es importante para el momento del parto. Sin embargo, ambas hormonas aumentan muchísimo sus niveles durante el embarazo por encima de los niveles normales de la mujer no embarazada. La cantidad de estrógenos pudiera aumentar hasta unas 30 veces por encima de los valores normales en una mujer no gestante. La progesterona. La progesterona, al igual que los estrógenos, es sintetizada tanto por el cuerpo lúteo como por la placenta. Más o menos hasta la semana 12, la síntesis de progesterona depende de estas dos estructuras, el cuerpo lúteo y la placenta. Realmente la placenta tiene un papel más activo en la síntesis de estrógenos, es decir, recuerden que el cuerpo lúteo sintetiza estrógeno y progesterona, pero en mucha mayor medida progesterona. Pero más o menos entre la cuarta a la quinta semana de gestación, la placenta es la principal productora de los estrógenos. En el caso de la progesterona, como hemos mencionado ya en varias oportunidades, más o menos hasta la semana 8, el cuerpo lúteo secreta mucha progesterona, ya él se mantiene unas semanas más, como hasta la semana 12, 13 probablemente, y luego ya la placenta empieza a ser la encargada de sintetizar la progesterona porque el cuerpo lúteo termina degenerando. Sin embargo, si nosotros retiramos el cuerpo lúteo antes de que la placenta esté lista para sintetizar toda la progesterona necesaria, se puede producir un aborto espontáneo. Esto es si retiráramos el cuerpo lúteo entre la semana 7, 6, probablemente antes de la semana 8, aunque se han descrito casos donde se han visto abortos por alteraciones en el cuerpo lúteo antes de la semana 12. La progesterona es sintetizada en la placenta gracias a que ella capta el colesterol a través de las LDL o HDL y allí lo transforma en pregnenolona y luego en progesterona.
Los niveles de progesterona sintetizados por la placenta también son elevadísimos, al igual que los niveles de estrógeno, aumentan unas 10 veces más por encima de los valores en comparación con una mujer no embarazada. Entre las acciones más importantes de la progesterona tenemos primero el desarrollo de la decidua y de las secreciones de las trompas uterinas para que el óvulo fecundado pueda viajar a través de ella y luego pueda nutrirse gracias a las células deciduales. A diferencia de los estrógenos, la progesterona disminuye las contracciones uterinas. También, en colaboración con los estrógenos y otras hormonas, preparan a las mamas para la lactancia. Estimula el centro respiratorio, también estimula el apetito porque la mujer necesita mucho aporte calórico tanto para ella como para el producto de la concepción. Y también tiene que ver o se cree que tiene que ver con la respuesta inmunitaria de la mujer hacia el producto de la concepción, porque esto es asimilado por el cuerpo como un cuerpo extraño. Sin embargo, la mujer o el cuerpo de la mujer no rechaza totalmente el feto, y esto en parte es ayudado por la progesterona que inhibe la respuesta inmunitaria ante el desarrollo del feto. También relaja la musculatura lisa, evita la menstruación, como mencionamos antes cuando hablamos de la gonadotrofina coriónica humana, y por lo tanto es la hormona encargada principalmente de mantener el embarazo. Es la hormona por excelencia de el embarazo. Esa era la palabra que estaba tratando de buscar. La somatotropina coriónica humana o lactógeno placentario humano. Este fue el primer nombre que se le dio de lactógeno placentario humano porque las primeras funciones que se le atribuyeron a esta hormona fue la de colaborar para la lactancia. Sin embargo, aunque todavía se desconoce cuáles son las acciones específicas o todas las acciones que tiene la somatotropina coriónica humana y su importancia en el embarazo, las funciones más importantes que se conocen en la actualidad son aquellas destinadas a garantizar la nutrición del feto. Ella se produce a partir de la 5ª semana de gestación aproximadamente. Es una hormona de tipo peptídica y es muy parecida a la hormona de crecimiento, por lo que se cree que puede ser regulada por los mismos reguladores de la hormona de crecimiento, como la GHRH. La somatotropina coriónica humana, como dije, tiene funciones que están destinadas a garantizar la nutrición del feto. ¿Cuáles serían estas funciones principales? Pues disminuye la utilización de la glucosa por la madre para que haya mayor glucosa disponible para el feto, es decir, que crea una especie de resistencia a la insulina. A su vez, aumenta la utilización de los ácidos grasos maternos para que ésta los use como fuente de energía, y también estos ácidos grasos maternos que están siendo liberados desde los depósitos pasan también en una mayor proporción al feto, que también los necesita. Aunque se parece a la hormona de crecimiento, no tiene todas las acciones de esta y se necesitan concentraciones muy elevadas de somatotropina coriónica humana para que se puedan producir las acciones parecidas a las de la hormona de crecimiento. Sin embargo, se ha demostrado que también aumenta la síntesis proteica. Bien, aparte de estas 4 hormonas principales, la placenta produce muchas otras hormonas. Por ejemplo, produce cortisol, así como se ha demostrado que es capaz de producir ACTH y CRH. Es decir, que es capaz de regular este mecanismo, CRH, ACTH y cortisol, porque las produce ella misma en una mayor o en una menor medida. La relaxina, como dijimos anteriormente, es otra hormona producida por la placenta que también ayuda a relajar los ligamentos pélvicos. Esto es importante a la hora del parto, aunque el papel principal depende de los estrógenos. También se producen unas hormonas parecidas a las hormonas tiroideas y también algunas hormonas que se han relacionado con la TSH. Con respecto a las hormonas paratiroideas, se ha demostrado que durante el embarazo en la madre aumenta
el trabajo y el tamaño de las paratiroides. Esto se cree que se debe a que el feto necesita absorber mucho calcio y lo toma de la parte materna. Al feto utilizar el calcio que se encuentra en la circulación materna, entonces van a disminuir los niveles de calcio plasmático y las hormonas paratiroideas van a aumentar la resorción de calcio a nivel óseo en la madre, por supuesto, para que se normalicen estos niveles de calcio plasmático. Además de las hormonas que produce la placenta, también durante el embarazo aumentan la actividad hormonal de muchas hormonas de la mujer. Por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenales aumentan los glucocorticoides, específicamente el cortisol también, porque se necesita que el feto reciba una mayor cantidad de aminoácidos. Entonces, entre las acciones de los glucocorticoides se encuentra aumentar la cantidad de aminoácidos disponibles. También aumenta mucho la síntesis de aldosterona, por lo que aumenta la retención de líquido en las mujeres embarazadas. Esto es beneficioso por una parte, pero también puede ser parte del mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la hipertensión gestacional. Aunque se creen que hay otros factores involucrados, de hecho, la hipertensión gestacional, según algunos autores, no es dependiente de sal y los mecanismos por los que se produce esta hipertensión no son los mismos por los cuales se produce la hipertensión arterial idiopática de personas, mujeres y hombres no embarazadas. Mujeres no embarazadas y hombres. La prolactina es otra hormona que empieza a aumentar durante el embarazo, aunque no aumenta la secreción de leche. La mujer que todavía no ha parido o no se le ha realizado la cesárea suele secretar solo unas pequeñas cantidades de leche ya hacia el final del embarazo. Esto es dado por el factor inhibidor de las hormonas placentarias como los estrógenos y la progesterona, para que, aunque paradójicamente ayudan en la mama a formar todo el aparato secretor de leche, disminuyen la excreción o eyección de esta. Más adelante vamos a hablar un poco más de este tema. Entonces, la placenta es un órgano endocrino que produce muchas hormonas, unas en mayor o menor medida, y todavía hay una cantidad grande de hormonas que todavía se conocen parcialmente, y también se están haciendo estudios actuales sobre otras hormonas que pudieran producirse durante el embarazo y, por supuesto, ser producidas por la placenta. Cambios fisiológicos durante el embarazo. El cuerpo de la mujer embarazada va a empezar a experimentar una serie de cambios paulatinamente a medida que avanzan las semanas de gestación. Estos cambios pueden ser muy evidentes para la madre y la familia que la rodea. Algunos solamente se evidencian al examen físico y otros a través de los exámenes de laboratorio. El conjunto de cambios está destinado a preparar a la madre para el momento del parto, a preparar a la madre para la lactancia, a garantizar el aporte nutricional al feto y garantizar la salud de la madre. Otros cambios suceden por compresión de las estructuras abdominales gracias al incremento del tamaño del útero. Vamos a empezar a nombrar cada uno de ellos, o los más importantes, y a explicar brevemente por qué se produce. El aumento de peso es el cambio más evidente para la madre. La mujer embarazada puede aumentar unos 15 kilos aproximadamente, pero puede llegar a aumentar muchísimo más dependiendo del consumo calórico. Recuerden que parte de este peso se debe al bebé, que va a estar pesando por lo menos 2,500 kg, 2,750 gramos, la placenta, que pesa aproximadamente medio kilo, el líquido amniótico, el útero va a aumentar mucho de tamaño. Además, la mujer va a estar reteniendo líquido por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el aumento del aporte calórico también va a aumentar los depósitos de grasa. Todo esto va a hacer que la madre aumente muchísimo de peso durante el embarazo. Después del parto puede disminuir unos cuantos kilos, no llega inmediatamente a su peso
al peso que tenía antes de quedar embarazada, pero progresivamente lo puede hacer. Inmediatamente después del parto, la madre elimina una gran cantidad de líquido, también cesa la compresión del útero sobre algunas estructuras abdominales y entonces parte del peso ganado durante el embarazo empieza a perderse inmediatamente después del parto. Ok, con respecto a los cambios cardiovasculares y el volumen sanguíneo. Recuerden que gracias a la progesterona se relaja mucho la musculatura lisa y esto afecta a los vasos sanguíneos, por lo que va a disminuir la resistencia vascular periférica. También vamos a tener un aumento de la aldosterona y por lo tanto se va a retener tanto agua como sodio. Esto va a aumentar muchísimo la volemia de la mujer embarazada, es decir, el volumen sanguíneo. Al aumentar el volumen sanguíneo va a aumentar la cantidad de sangre que llega al corazón. Esta cantidad de sangre entonces tiene que ser nuevamente eyectada hacia el sistema arterial. La frecuencia cardíaca también aumenta en las mujeres embarazadas aproximadamente unos 20 latidos por minuto por encima de su valor normal. Es decir, que si la mujer antes del embarazo tenía la tendencia de tener unos 70 latidos por minuto, probablemente pueda llegar a unos 90 latidos por minuto durante la gestación. Y las resistencias vasculares periféricas del sistema arterial también están un poco más relajadas, por lo que tienen una mayor capacidad de recibir sangre. Entonces, esto va a hacer en conjunto que se aumente el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre eyectado por el corazón durante cada minuto. Todo esto está destinado a aportar la sangre necesaria para estos órganos importantes, como la placenta principalmente, porque estamos hablando de embarazo en este caso, pero también se aporta hay un mayor aporte sanguíneo a las mamas para prepararlas para la lactancia. En los riñones también aumenta el aporte sanguíneo, así como en otros órganos de importancia. El aumento del gasto cardíaco puede llegar a ser hasta del 50%, es decir, de unos 4.5 litros por minuto. Algunas mujeres pueden llegar hasta los 8 litros por minuto. No todas hacen eso, generalmente se aumenta un 1.5 litros por encima del valor basal, pero puede haber un aumento muy grande del gasto cardíaco en estas mujeres embarazadas. Entonces recuerden que el aumento del gasto cardíaco depende de varios factores, de un aumento de la precarga, de una disminución de la resistencia vascular periférica, del aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede con la presión arterial? Pudiéramos pensar que al aumentar el gasto cardíaco y al haber mayor retención de líquido por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, deberíamos tener un aumento de la presión arterial, pero no es así. La mujer embarazada tiende a tener una disminución de las cifras de tensión arterial, tanto la diastólica como la sistólica. Ya para el final del embarazo deberían normalizarse, pero no en todas las mujeres sucede así. Esto es dado por la disminución de la resistencia vascular periférica que ya habíamos mencionado gracias a la progesterona y a otras hormonas como la relaxina. Entonces la tendencia en general es a la disminución de la presión arterial y no al aumento de esta. Generalmente las cifras más bajas de presión arterial se evidencian en la semana 20 por ahí. En el embarazo, ya cerca del momento del parto o en el último trimestre, el útero ha aumentado mucho de tamaño y esto puede comprimir la vena cava inferior cuando la mujer está acostada en posición supina. Esta compresión va a aumentar la resistencia o la presión vascular a nivel de los miembros inferiores y esto puede ocasionar un pequeño edema en los miembros inferiores, que es el edema más común en las mujeres embarazadas, no tanto así el edema de los miembros superiores, aunque se pudiera ver en algunos casos por la retención de líquido. A veces cuando la mamá está acostada en esta posición y por compresión de la vena cava inferior, entonces va a disminuir un poco el retorno venoso hacia el corazón. Entonces la mamá va a tener o puede tener una disminución del gasto cardíaco y puede empezar a presentar algunos síntomas como náuseas, mareos, sensación de desvanecimiento, entre otros. Esto generalmente se resuelve mandando a acostar a la mamá en decúbito lateral izquierdo preferiblemente. Por eso es que muchas veces ustedes ven que la mamá
ella misma adopta esa posición o el médico la manda a adoptar esa posición cuando le consulta por estos síntomas, porque así disminuye un poco la presión ejercida sobre la vena cava inferior. Con respecto al sistema respiratorio, vamos a tener que por aumento del tamaño del útero va a haber un ascenso del diafragma. Este ascenso del diafragma va a ocasionar algunas cosas sobre el sistema respiratorio. Al subir el diafragma, la cantidad de aire que queda de reserva después de una expiración, más el volumen residual que estaba allí, va a disminuir un poco, porque habrá como por decirlo de alguna manera, menor espacio para esta capacidad residual funcional, porque ese es el nombre que recibe, que es el volumen de reserva expiratoria, es la cantidad de aire que queda luego de una expiración, más el volumen residual. Esto lo van a ver en la clase del sistema respiratorio. Esto va a disminuir, sin embargo, la ventilación de la mujer embarazada aumenta. ¿Por qué? Primero, la circunferencia torácica va a aumentar un poco, va a aumentar unos centímetros porque se van a relajar los músculos intercostales y también se va a relajar la musculatura que envuelve a los bronquios, es decir, el músculo liso de los bronquios. Entonces, la capacidad vital de la mujer embarazada se mantiene. Incluso muchas mujeres embarazadas que eran asmáticas previamente reducen sus crisis de asma durante el embarazo, es decir, empiezan a respirar mucho mejor durante este periodo. Como la demanda de oxígeno por parte de la mamá aumenta, ya que tiene que respirar para ella y para el bebé, entonces van a aumentar el número de ventilaciones por minuto. Es decir, que se puede producir una hiperventilación. Esto va a hacer que aumente la presión de oxígeno, pero que disminuya la presión de CO2 porque está siendo expulsado. Está expulsándose el CO2 producido por la mamá y el CO2 producido por el bebé. Esta disminución de la presión de CO2 va a generar una pequeña alcalosis respiratoria que va a ser compensada por el sistema metabólico, disminuyendo los niveles de bicarbonato un poco. Con respecto al sistema gastrointestinal también suceden varias cosas. Al principio, en el primer trimestre, ya hacia la semana, hasta la semana 20, la mujer embarazada puede sufrir muchas náuseas y vómitos. Ya después de la semana 20 es posible que algunas mujeres sigan sintiendo náuseas y vómitos, pero estos deben reducirse muchísimo o se deben investigar otras causas. Todavía no se conoce muy bien cuál es la causa de que las mujeres empiecen a sufrir tantas náuseas y tantos vómitos. Se cree que es por acción hormonal como la gonadotrofina coriónica humana, pero esto todavía no está completamente demostrado, así como algunas afectaciones con respecto a la percepción de los olores. Recuerden que muchas mujeres embarazadas empiezan a sentir náuseas o ganas de vomitar cuando perciben ciertos olores que anteriormente no le causaban esta sensación. Ya cuando el útero ha aumentado bastante de tamaño, es decir, en el segundo y en el tercer trimestre, se va a ejercer una presión sobre el estómago, porque el estómago va a ser desplazado un poco hacia arriba y va a aumentar la presión de este. El esfínter esofágico inferior se va a encontrar un poco relajado por acción de las hormonas que ya hemos mencionado, y esta modificación anatómica del estómago va a hacer que haya un menor vaciamiento gástrico. El esfínter va a estar más relajado de lo que debería estar y las mujeres pueden empezar a sufrir cierto reflujo gastroesofágico. Con respecto al sistema hematológico o a los cambios hematológicos, vamos a tener que hay un aumento de la síntesis de eritrocitos porque hay un aumento de la síntesis de eritroproyetina a nivel renal. Sin embargo, la mujer sufre un fenómeno denominado anemia fisiológica del embarazo. Esto sucede por hemodilución porque, aunque aumenta el volumen sanguíneo, aumenta más la cantidad de plasma por la retención de líquido gracias a la aldosterona que el volumen de eritrocito. Entonces, por una especie de hemodilución, la mujer embarazada va a sufrir una anemia fisiológica. En el segundo trimestre de embarazo es donde vamos a ver la mayor reducción de la hemoglobina. Ya para el tercer trimestre de embarazo y cerca del parto, la hemoglobina debería haber aumentado un poco. Pero en nuestra región esto no suele suceder de esta manera. Muchas mujeres llegan al momento del parto con niveles bajos de hemoglobina.
Por lo general, la reducción de la hemoglobina es de unos 2 a 3 gramos por debajo del valor normal que manejaba la mujer antes del embarazo. Y como ya dije, lo más fisiológico es que ya en el tercer trimestre estos valores vuelvan a aumentar un poco. Y esta disminución de 2 a 3 gramos se dé en el segundo trimestre especialmente. Con respecto a otros cambios, vamos a tener que es la tendencia a un aumento del número de leucocitos a predominio de los neutrófilos. Esto especialmente en el tercer trimestre de embarazo. También se pueden ver otros cambios hematológicos como alteración en los linfocitos, monocitos eosinófilos, pero el cambio más evidente es el aumento de los leucocitos a predominio de los neutrófilos. Con respecto a los cambios renales, vamos a tener que a este nivel también va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y vamos a tener entonces la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a hacer que aumente la volemia y al aumentar la volemia, entonces en los riñones va a haber una mayor cantidad de sangre a nivel vascular y también a nivel intersticial, lo que va a hacer que los riñones aumenten un poco de tamaño. Además, el útero comprime los uréteres, específicamente o especialmente el derecho, y esto va a hacer que el flujo de orina hacia la vejiga se vea un poco afectado. Esto va a ocasionar una hidronefrosis fisiológica que también va a colaborar con el aumento del tamaño de los riñones. El útero también va a hacer una presión sobre la vejiga y va a disminuir un poco su tamaño, por lo que la capacidad de almacenar la orina de la vejiga se va a reducir un poco y esto va a hacer que se tenga que acumular menos cantidad de orina para que la mujer sienta ganas de orinar. Entonces las mujeres embarazadas tienen un aumento de la micción. Además, por todos estos cambios que hemos mencionado, la disminución de la resistencia vascular periférica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento del volumen sanguíneo, entonces va a aumentar el flujo renal y la tasa de filtración glomerular. Esto va a tener como consecuencia que hay una disminución de la urilacreatinina, es decir, que las mujeres embarazadas tienen niveles de uricreatinina menores a los niveles normales de una mujer no embarazada, por lo que el aumento de los niveles de uricreatinina son indicadores importantes de algún problema durante el embarazo, e incluso las mujeres que no tienen esta reducción de la urea y creatinina deben ser observadas porque la tendencia es a la disminución. De igual manera pueden aparecer en orina durante el embarazo, gracias a estos factores que hemos mencionado, un poco de proteínas en orina, sin embargo no debe ser excesivo, y también puede aparecer un poco de glucosa, que se conoce como glucosuria. Es decir, que podemos tener una proteinuria leve y una glucosuria leve. Los niveles de glucosa en orina no deben interferir o no deben afectar o alterar los niveles de glucosa en sangre de la mujer embarazada, si bien estos tienden a disminuir un poco durante el embarazo. Ok, el metabolismo de la mujer embarazada. Al inicio del embarazo, es decir, en el primer trimestre, vamos a tener un estado de anabolismo y ya para el último trimestre se podría decir que entramos en un estado de catabolismo. En el primer trimestre entramos en un estado de anabolismo porque se reservan todos los nutrientes para cubrir las demandas del feto. Y ya para el último trimestre entonces se empiezan a consumir todo esto que habíamos almacenado y entramos en el estado de hipercatabolismo. Con respecto a la insulina, al inicio del embarazo vamos a tener un aumento de la sensibilidad de la insulina y vamos a tener un aumento de los depósitos de glucosa, es decir, de la transformación de la glucosa en glucógeno. Pero ya para las últimas etapas del embarazo vamos a experimentar una resistencia a la insulina porque necesitamos un mayor un mayor aporte de glucosa para el feto. Sin embargo, los niveles de glucosa en la mujer embarazada se mantienen dentro del rango normal como regla general, porque también aumenta muchísimo el consumo de glucosa por parte del feto.
El aumento de glucosa por encima de los valores normales en una mujer embarazada, por supuesto, deben ser sospechas de que se puede estar produciendo una diabetes gestacional. Entonces el tamaño del páncreas va a aumentar durante el embarazo para producir más insulina. Al principio va a haber una sensibilidad a esta y ya luego en el segundo trimestre y más importantemente en el tercer trimestre va a haber una resistencia a la insulina. También va a haber un aumento de la concentración de ácidos grasos libres que pueden ser utilizados como energía tanto por el feto como por la mamá. Hay otras hormonas consideradas diabetrógenas que contribuyen a esta resistencia a la insulina, como el cortisol, la progesterona, la prolactina y el lactógeno placentario humano. Durante el segundo trimestre de embarazo va a aumentar un poco la producción hepática de glucosa. Por lo tanto, es importante hacer los tamizajes o los estudios de la glucosa en sangre de la madre para descartar diabetes gestacional. Recuerden que los niveles de glucosa nunca deberían verse demasiado alterados porque estamos almacenando más glucosa en forma de glucógeno, estamos aumentando el uso de glucosa por el feto, estamos disminuyendo la producción de glucosa hepática, entre otros factores que van a ayudar a mantener los niveles de glucosa en valores aceptables. El depósito del tejido adiposo también puede ser muy importante, sobre todo en aquellas mujeres que aumentan mucho su aporte calórico y aumentan muchísimo de peso. Recuerden que más o menos 15 kilogramos era el aumento normal de peso en una mujer embarazada, pero hay mujeres que sobrepasan mucho este límite de peso y entonces los depósitos de grasa se vuelven muy abundantes. De igual manera vamos a tener un aumento de los triglicéridos y el colesterol, especialmente durante el segundo trimestre de embarazo. Ya para el tercer trimestre, entonces vamos a empezar a consumir la grasa acumulada en el tejido adiposo como fuente de energía. Esto también puede ocasionar una diabetes gestacional porque la mamá utiliza mucho los ácidos grasos como fuente de energía y si ya ella tenía anteriormente una predisposición a la diabetes o una resistencia a la insulina, entonces aunque el feto esté usando mucha glucosa se puede generar una hiperglicemia en sangre ya que la mamá utiliza mucho más los ácidos grasos como fuente de energía. Con respecto a la postura, vamos a ver que ya en las fases más avanzadas del embarazo se va a acrecentar la lordosis lumbar, es decir, va a parecer que la mamá está como empujando la barriga hacia adelante y va a separar un poco las piernas. Esto es para mantener el punto de gravedad en los miembros inferiores y no tanto a nivel del abdomen por el peso del útero y el bebé que se está formando. La mujer embarazada va a sufrir una serie de cambios emocionales durante el embarazo que son muy variables. No existe un patrón típico de cambios emocionales, pero sí que existe una variedad bastante amplia durante los distintos meses de embarazo o semanas de gestación con respecto a las emociones de la mamá. Todos estos son efectos psicógenos, al igual que después del parto, muchas madres pueden presentar lo que se conoce como la depresión postparto. Y aquellas que no sufren de depresión postparto también pueden sufrir una serie de alteraciones emocionales, pueden algunas volverse hipersensibles, tener tendencia al llanto fácil, entre otros síntomas, tanto durante el embarazo como después del parto. Existen otros cambios que podemos mencionar durante la gestación, por ejemplo, el aumento de la pigmentación de las aureolas y otras partes del cuerpo, la aparición de la línea alba a nivel abdominal. Esto se cree que es por aumento de la hormona estimulante de los melanocitos. También hay otras alteraciones u otros cambios, en este caso porque se denominan cambios fisiológicos con respecto a las hormonas tiroideas. Puede haber una pequeña deficiencia de yodo en las mujeres embarazadas. Los cambios inmunológicos durante el embarazo son muy dinámicos. Al principio entramos en un estado proinflamatorio, especialmente a nivel del endometrio por la implantación o el periodo de implantación. Luego en el segundo trimestre
pudiéramos entrar en un estado antiinflamatorio y ya cerca del momento del parto se vuelve a entrar en un estado proinflamatorio. Hay muchos factores que permiten estos cambios dinámicos y también muchos factores inmunológicos que evitan que la madre rechace el producto de la concepción, rechace al bebé, porque esto es tomado por el cuerpo como un cuerpo extraño, es decir, el bebé es ajeno a la mamá desde el punto de vista inmunológico, pero hay muchos factores que intervienen para que la mamá no rechace al feto durante las semanas de gestación. Sin embargo, cuando hay alteraciones del sistema inmunológico, podemos tener, por ejemplo, la incompatibilidad, RH, la preeclampsia, el parto pretérmino, los abortos espontáneos, entre otras patologías que están relacionadas con la tolerancia inmunológica de la mamá hacia el feto. Con respecto a las deficiencias nutricionales, generalmente esto es suplido o compensado por los aportes maternos en el consumo de alimentos, y dijimos ya que principalmente durante la lactancia es que es importante el consumo de alimentos que contengan calcio, porque el bebé toma mucho calcio de la mamá, por lo que aumentan la hormona paratiroidea para que se genere la resorción de calcio del hueso y el bebé pueda consumirla a través de la succión. Entonces, generalmente las deficiencias nutricionales que se pueden ver durante el embarazo son compensadas por la alimentación. En algunos casos, el médico manda algunos suplementos a la mujer embarazada. Por ejemplo, la necesidad de hierro aumenta un poco a medida que va avanzando las semanas de gestación, pero generalmente no es necesario el suplemento de hierro si la mamá se está alimentando correctamente. Entonces, estos son los cambios más relevantes a nivel fisiológico en la mujer embarazada. Hay muchísimos cambios que se pueden estudiar en estas mujeres, los pueden encontrar en la literatura o en los artículos de revisión, pero estos serían los más importantes, los cambios a nivel hematológico, a nivel del sistema respiratorio, a nivel del corazón, a nivel del riñón, a nivel de la vasculatura periférica, a nivel de la compresión de las estructuras abdominales y por supuesto las alteraciones a nivel hormonal que hemos venido explicando durante la clase. Llegamos entonces al momento del parto. Para que inicie el trabajo de parto, vamos a tener una serie de cambios tanto mecánicos como hormonales que van a incluir tanto a la madre como al feto, y que aunque en la actualidad no se conoce específicamente según la literatura qué es lo que da inicio al trabajo de parto, todos estos factores o la mezcla de ellos se cree que pueden en conjunto dar inicio a este proceso. Anteriormente se creía que el feto no tenía un papel activo dentro del trabajo de parto, pero hoy día se sabe que gracias a algunos cambios que suceden en él se puede dar inicio a este. Con respecto a los cambios mecánicos, dijimos que vamos a tener cambios mecánicos y cambios hormonales. Los principales cambios mecánicos van a ser la distensión del cuerpo uterino, número 1, y número 2, la distensión del cuello uterino. El cuerpo uterino se distiende, por supuesto, específicamente importa para el momento del trabajo de parto la distensión del miometro, que es la parte muscular, porque si estamos hablando de un feto normal y de un embarazo a término, es decir, de la semana 38 en adelante, entonces estamos hablando de un bebé que pesa por lo menos 2,5 kilos o 2,750 gramos, según la literatura, hasta 3,800 kilos si no estamos hablando de un feto macrosómico. Mide alrededor de 45 centímetros, algunos centímetros más o algunos centímetros menos. Está nadando en líquido amniótico y tenemos la placenta que pesa por lo menos aproximadamente 500 gramos. Entonces todo esto va a distender mucho el cuerpo uterino. Al distenderse el miometrio, entonces va a aumentar la cantidad de proteínas contráctiles de ATP y se van a favorecer todos aquellos procesos que inician la contracción uterina. Además, si estamos hablando de un parto normal, el feto habrá adoptado su posición cefálica de vértice, esto lo van a ver con mayor detalle en ginecología, y la cabeza fetal va a hacer presión sobre el cuello uterino.
Al distenderse el cuello uterino, también se van a enviar señales nerviosas que van a favorecer la contracción del cuerpo uterino. Entonces, estos son los principales factores mecánicos o cambios mecánicos que van a dar inicio al trabajo de parto. Con respecto a los cambios hormonales, tenemos la relación entre los estrógenos y la progesterona. Dijimos que durante todo el embarazo y ya a partir de la semana 12 la placenta va a producir estrógenos y progesterona. Ya cerca del momento del parto va a haber un cambio entre el balance de la producción de estrógenos y progesterona. La cantidad de progesterona se va a mantener constante, algunas literaturas dicen que disminuye un poco. Recuerden que una de las funciones de la progesterona era disminuir la contractibilidad uterina, porque hiperpolariza las células. Los estrógenos, dijimos que hacen lo contrario, aumentan la contractibilidad uterina. Ya entre el 7º al 9º mes de embarazo va a aumentar un poco más la cantidad de estrógeno, es decir, que vamos a tener más estrógeno que progesterona. Los estrógenos, a través de varios mecanismos, aumentan o favorecen la contracción uterina. Por ejemplo, ellos aumentan la comunicación entre todas las células del miometrio. Esto quiere decir que hacen más efectiva la contracción porque sincroniza todas las células. Y también favorecen la producción de prostaglandinas. Y las prostaglandinas son importantísimas para la contracción durante el trabajo de parto. Recuerden que la prostaglandina o las prostaglandinas tienen un precursor que es el ácido araquidónico y que deben ser liberadas por la fosfolipasa A2. Los estrógenos favorecen la liberación de esta fosfolipasa A2 y por lo tanto favorecen la producción de las prostaglandinas. Las prostaglandinas a su vez van a favorecer la contracción uterina a través del aumento del calcio citosólico y también tienen una función importante y es que relajan el cuello uterino. ¿Por qué? Porque ellas ayudan a degradar el colágeno y también impiden la producción o aumentan el metabolismo de este colágeno. Lo que quiere decir que gracias a las prostaglandinas el cuello uterino se hace más laxo. Y para poder tener un trabajo de parto, el cuello uterino primero debe borrarse y después dilatarse, es decir, disminuir su diámetro y después irse dilatando hasta que se dilata completamente, unos 10 centímetros, y entonces el feto puede empezar a ser expulsado. Entonces, el primer cambio hormonal del que hablamos es un cambio entre el balance de los estrógenos y la progesterona, aumentando la cantidad de estrógeno, que va a favorecer la síntesis de prostaglandinas y también va a favorecer por sí mismo la contractibilidad uterina. La otra hormona que va a sufrir cambio es la oxitocina. A medida que va avanzando el embarazo, vamos a tener mayores receptores de oxitocina. A partir de la semana 20 empiezan a aumentar mucho más estos receptores. Los estrógenos también inducen la producción de receptores de oxitocina o potencian la acción de estos receptores, a diferencia de la progesterona que hace lo contrario. Entonces, esta es otra función que se la podemos atribuir a los estrógenos. Esto de los receptores es importante porque, como dijimos, ellos empiezan a aumentar a partir de la semana 20. Antes de la semana 20, los receptores de oxitocina no son suficientes. Ustedes saben que en algunos trabajos de parto que no avanzan fisiológicamente, se administra oxitocina para hacer más efectiva la contracción. Pero esto es ya cuando hemos iniciado el trabajo de parto. Si nosotros administramos oxitocina a una mujer que tiene menos de 20 semanas de gestación, muy difícilmente vayamos a producir una contracción uterina, porque la cantidad de receptores es muy pequeña y no nos sirve. La oxitocina es secretada tanto por la neurohipófisis materna y también es secretada por el feto.
La secreción de oxitocina aumenta porque el cuerpo y el cuello uterino se distiende, hay una especie de irritación y esto envía señales a los núcleos supraópticos y paraventriculares para que produzcan entonces mayor cantidad de oxitocina. La oxitocina ejerce un efecto contráctil por sí mismo dentro del útero, pero también ejerce un efecto indirecto. ¿Cómo? Pues la oxitocina, al igual que los estrógenos, induce la síntesis de prostaglandinas. No se olviden de las prostaglandinas como parte importante de la contracción uterina. Con respecto al feto, dijimos ya que el feto libera también oxitocina, pero también cerca del momento del parto aumenta la cantidad de ACTH en la hipófisis fetal. Esto aumenta la cantidad de glucocorticoides producidos como el cortisol, y estos glucocorticoides van a favorecer la maduración pulmonar del feto. Además, el feto también libera prostaglandinas. Y también al aumentar la cantidad de ACTH, el feto va a ayudar a que aumente la síntesis de estrógenos, porque recuerden que en la glándula suprarrenal fetal se van a producir los andrógenos que luego van a llegar a la placenta y van a ser transformados en estrógenos. Entonces, el feto también induce a la mayor producción de estrógenos con respecto a la progesterona. Es decir, que básicamente gracias al feto, a los cambios que suceden en el feto, es que se da inicio al trabajo de parto al parecer. Ok. ¿Qué sucede con la contracción uterina? Lo que va a suceder es un efecto de retroalimentación positiva. Recuerden que dijimos que estamos ya en un embarazo a término, que el feto está en posición y que se está distendiendo tanto el cuerpo como el cuello uterino. Va a llegar un momento en que esta contracción va a superar un límite o un nivel umbral. La distensión del cuello uterino, como dijimos, envía señales a través de la médula espinal y hacia el útero, hacia los músculos abdominales, como vamos a ver ahorita, y también envía señales para que se secrete mayor cantidad de oxitocina, así como las prostaglandinas que se están sintetizando debido a diversos factores. Entonces, esta distensión del cuello uterino, que también es ejercida gracias a la presión de la cabeza fetal, va a hacer que se contraiga el cuerpo uterino. Al contraerse el cuerpo uterino, entonces el feto va a ser empujado un poco más hacia abajo, este va a distender un poco más el cuello uterino y se va a producir o estimular otra contracción del cuerpo uterino, pero esta vez más intensa. Se va a repetir el ciclo indefinidamente con una contracción más intensa, la siguiente más intensa, la siguiente más intensa, hasta que termine el trabajo de parto. Es decir, que se hace un efecto completo de retroalimentación positiva, tanto por la estimulación del cuerpo a través de la distensión del cuello, así como por la estimulación a nivel de la neurohipófisis para que se sintetice y se secrete oxitocina. Recuerden que también en este momento el cuello uterino se está haciendo más laxo gracias a las prostaglandinas que están degradando el colágeno, también gracias a otra hormona como la relaxina, y también los estrógenos están implicados en esto. Entonces, vamos a tener un momento en que el útero se está contrayendo y el cuello uterino se está borrando y dilatando. Este efecto se denomina un efecto de retroalimentación positiva y, como ya dije, continúa así hasta que llegue el momento del parto. Las fases del trabajo de parto, que sería la dilatación, la expulsión y el alumbramiento, tienen diferentes tiempos dependiendo de si estamos hablando de una mujer que no ha tenido hijos o de una mujer que ha parido en varias ocasiones. Ya vamos a hablar de eso. Otros factores implicados son las contracciones abdominales y también las características de la contracción uterina.
Por supuesto, al momento de la contracción uterina se produce dolor, tanto por la hipoxia, porque al contraerse el útero se está haciendo una especie de bloqueo de la circulación y además se están estirando las partes del canal de parto y esto produce mucho dolor. Este dolor o este estímulo doloroso va a enviar señales a la médula espinal y esto va a estimular a los músculos abdominales para que se contraigan. Esto es en parte voluntario e involuntario. La parte voluntaria es la que hace la madre cuando el médico o la persona que esté atendiendo el trabajo de parto le pide que puje. Con respecto a la contracción uterina, ella tiene una disposición particular. Empieza desde la parte más alta del fondo uterino y va hacia la parte más baja. Además, la intensidad es más fuerte en la parte superior y más débil en la parte inferior. Esto lo que hace es una especie de presión desde la parte superior del feto, que en este momento serían las piernas y las nalguitas, hacia la parte inferior, es decir, empujan el feto hacia abajo, lo que hace que se distienda el cuello uterino y se repite este ciclo del que hemos estado hablando. Cada vez, mientras avanza el trabajo de parto, la duración de las contracciones va a ser un poco mayor, el periodo de descanso entre las contracciones va a ser menor y la intensidad de las contracciones también va a ser mayor. Sin embargo, es necesario que se produzcan periodos de relajación porque recuerden que durante la contracción se está produciendo una especie de hipoxia y esto pudiera ocasionar la muerte del feto si se trata de una contracción sostenida. De hecho, esto pudiera pasar si el médico o la persona que está atendiendo el parto se excede con la dosis de oxitocina. Bien, dijimos que el parto tiene una fase de dilatación, de expulsión y de alumbramiento. La dilatación dijimos que está dada por los factores hormonales y por la presión de la cabeza fetal. La dilatación va a ir desde el número 1 al número 10. El cuello uterino de una mujer no embarazada es un cuello duro y cerrado. El cuello de mujeres que ya han parido pero que no están embarazadas es un cuello que está un poco levemente más dilatado pero sigue estando cerrado, es decir, es mucho menos de 1 centímetro. En las mujeres que nunca han parido, el cuello uterino primero se borra, es decir, disminuye su diámetro o su longitud y disminuye en longitud y luego se dilata. En las mujeres que ya han parido, esto puede ocurrir al mismo tiempo. El periodo de dilatación puede tardar hasta un día. Entre el primero al tercer centímetro se denomina fase latente del trabajo de parto. Ya cuando pasamos de los 3 a los 4 centímetros de dilatación, se denomina ya periodo activo del trabajo de parto. Luego viene la expulsión del feto, primero la cabeza, luego los hombros y luego el resto del cuerpo. Esto en la mayoría de los partos, que sería aproximadamente entre el 97 y el 98%. Recuerden que hay otras presentaciones, eso también lo van a ver en ginecología, sobre todo la presentación de nalgas. Y también hay momentos en los que no es posible el parto porque el feto queda transverso. Se rompen las membranas fetales, a veces el médico rompe las membranas fetales él mismo y esto parece que tiene un efecto estimulador sobre la dilatación del cuello uterino. Finalmente se expulsa la cabeza y luego el cuerpo. Después de que ha salido el bebé, entonces viene el periodo de alumbramiento, que es la salida de la placenta. Una vez inmediatamente que después de que el bebé ha salido, empieza a contraerse el útero. El útero empieza a agarrar tono. Entonces, como el útero empieza a contraerse, y al mismo tiempo se están rompiendo los senos maternos de la placenta, empieza a acumularse sangre y esta sangre acumulada va a ser como una especie de desprendimiento, se va a ir acumulando sangre y esto va a ir desprendiendo del útero toda la placenta. Y finalmente la placenta es expulsada también. Esto puede durar entre 10 a 45 minutos. Lo ideal es que la placenta sea expulsada sola, es decir, que nosotros no intervengamos en la expulsión de la placenta porque ella puede salir sola. Lo que tenemos que hacer es revisarla
ver que todas sus estructuras estén completas para saber que no hayan quedado restos dentro de la cavidad uterina. Durante el parto se pierde sangre, pero el cuerpo de la mujer se prepara para esto. Pero ¿por qué la mujer no se desangra? Esto es porque las fibras musculares del útero están dispuestas de manera que cuando él empieza a contraerse va a hacer una especie de presión sobre los vasos sanguíneos que va a ocluir la salida de sangre. Entonces va a llegar un momento en que el sangrado va a parar. Después del trabajo de parto y del alumbramiento, la mujer sigue sangrando, pero en cantidades muchísimo menores. El útero debe mantener su tono y ya posteriormente, unas semanas después del parto, debe recuperar su tamaño normal. También la síntesis de prostaglandinas, que se aumentan un poco durante el alumbramiento, van a evitar el sangrado excesivo en las mujeres que acaban de parir. Como ya les dije, cuando vean ginecología, entonces van a ver un poco más a detalle cómo es el trabajo de parto completamente, cuáles son las posiciones que adopta el bebé, cuáles son las rotaciones, cuáles son los ángulos y los diámetros, cuáles son las medidas, cuáles son los puntos de referencia anatómicos para el trabajo de parto. Ya esto es un poco más complejo y se ve más adelante en la carrera, pero realmente es interesante conocer el trabajo de parto desde el punto de vista de la mecánica del trabajo de parto, que es lo que ustedes van a ver más adelante, además desde el punto de vista de la fisiología endocrina, porque van a ver que es un mecanismo prácticamente perfecto. Tanto el bebé como la madre, las estructuras maternas, hacen que el trabajo de parto sea altamente efectivo. Ya ustedes van a ver todos los cambios y rotaciones que hace el bebé para poder nacer. Finalmente llegamos a la lactancia. Para que una madre que acaba de parir o tener un bebé por cesárea pueda amamantar, es necesario que previamente se haya desarrollado la glándula mamaria. Cuando hablamos de la clase de hormonas sexuales femeninas, dijimos que los estrógenos y la progesterona contribuyen al desarrollo de esta, y esto empieza desde la pubertad. Dijimos que los estrógenos eran principalmente importantes para el desarrollo ductal, la forma de la mama, el depósito de grasa. También contribuyen para la formación de las células mioepiteliales, que son las encargadas de la contracción, la formación del estroma, del tejido conectivo, entre otras funciones. Y la progesterona era más importante para el desarrollo de los alvéolos y los lobulillos. También actúan otras hormonas para el desarrollo de la glándula mamaria, por ejemplo, la hormona de crecimiento, por supuesto, que favorece el desarrollo y el crecimiento de casi todos los órganos y tejidos, la insulina, los factores de crecimiento parecidos a la insulina, la hormona estimulante de la tiroides, entre otras. Ahora, es durante el embarazo donde la glándula mamaria empieza a adquirir la capacidad de formar y de secretar la leche. Aquí intervienen varias hormonas, vamos a ir mencionándolas y diciendo cuáles son sus funciones principales en este proceso. Estas hormonas son los estrógenos, la progesterona, la prolactina, la oxitocina y muchas otras que colaboran con ellas. Entonces vamos a ir mencionando cada una de ellas. Los estrógenos. Durante el embarazo, los estrógenos favorecen aún más el desarrollo de los conductos galactóforos, el aumento del estroma, aumentan el depósito de grasa y también actúan en colaboración con otras hormonas, como la hormona de crecimiento que ya mencioné y que actúa anteriormente también, la prolactina, el cortisol, entre otros. Aquí en la imagen podemos ver básicamente dónde actúan los estrógenos en el desarrollo de los conductos. Aquí se ven los senos galactóforos, los conductos galactóforos, que forman parte de la porción más distal del sistema de conductos de la glándula mamaria. La progesterona. La progesterona, entonces, en este caso, favorece mucho más el crecimiento de los lobulillos, los alvéolos brotan muchísimo y estos alvéolos adquieren, gracias a la progesterona, la capacidad de secretar leche.
Básicamente las acciones de la progesterona sobre la glándula mamaria se parecen mucho a las acciones de esta sobre el útero, es decir, tiene una capacidad secretora. Esta parte es básicamente el sitio de acción de la progesterona, que sería ya la parte más proximal de lo que sería el sistema de conductos alveolos y lobulillos de la glándula mamaria. La prolactina. La prolactina es la principal hormona encargada de producir la lactancia. Ella empieza a secretarse a partir de la 5ª semana de embarazo y ya cerca del parto ha aumentado unas 10 o unas 20 veces por encima de los valores normales en una mujer no embarazada. El sitio de acción de la prolactina, por supuesto, es la mama, donde se encuentran sus receptores. Interesante es que estos receptores también son estimulados por la hormona de crecimiento y, como dije, estas hormonas siempre actúan en conjunto con otras. Por ejemplo, los glucocorticoides como el cortisol potencian la acción de la prolactina. Sin embargo, durante el embarazo la secreción de leche es mínima. ¿Por qué? Porque los estrógenos y la progesterona ejercen un efecto inhibidor en la secreción de leche. Esto es, se cree que porque alteran la interacción de la prolactina con sus receptores. Entre otras hormonas implicadas tenemos el lactógeno placentario humano, que dijimos que puede tener una pequeña acción, aunque no es tan importante, para contribuir con la secreción de leche, y muy importante, la TRH estimula la producción de prolactina, así como otras hormonas como el péptido intestinal vasoactivo. Es decir, que hay muchas hormonas implicadas en la secreción de la leche, o mejor dicho, en la formación y la secreción de la leche. También hay muchas hormonas implicadas en lo que sería la composición de la leche, o que hacen posible que la leche tenga todos los nutrientes necesarios para el bebé. Como dijimos, durante el embarazo, aunque las glándulas mamarias se están preparando para adquirir su capacidad secretora, la producción de leche es mínima. Esto se debe al efecto supresor de los estrógenos y la progesterona. Después del parto, disminuyen las hormonas placentarias, como los estrógenos y la progesterona, y empieza a secretarse mayor cantidad de leche. La primera leche que se secreta se denomina calostro. Esta es una leche que tiene algunas diferencias con respecto a la leche definitiva, pero es importante para la primera alimentación del bebé porque tiene una concentración elevada de inmunoglobulinas, linfocitos, células de defensa como los macrófagos, que protegen al bebé de ciertas infecciones que pudieran ser mortales para él. Ya después de una semana más o menos de empezar la lactancia, o después de una semana más o menos del parto, entonces el calostro se pasa del calostro a secretarse la leche definitiva. Esto es gracias a la prolactina, que dijimos que había aumentado sus valores unas 10 a 20 veces por encima de los valores de una mujer no embarazada. Repetimos, hay otras hormonas que colaboran con la prolactina para la producción de leche. Dijimos que la hormona de crecimiento era importante, el cortisol, que potencia la acción de la prolactina o la producción de la prolactina, la hormona paratiroidea o las hormonas paratiroideas, y la insulina. Estas hormonas son importantes porque algunas de ellas tienen características que son útiles para formar la composición de la leche materna. Por ejemplo, la hormona de crecimiento y el cortisol son hiperglicemiantes y el bebé necesita un aporte de glucosa. Las hormonas paratiroideas ayudan a la resorción de calcio a nivel del hueso de la madre para aportar calcio al bebé. Entonces, todas estas hormonas son importantes para la producción y la secreción de la leche materna. Después del parto,
la cantidad de prolactina sintetizada y secretada vuelve a sus niveles anteriores. Cada vez que el bebé succiona, entonces se envía una señal hacia el hipotálamo y hacia la adenohipófisis que va a generar entonces una mayor producción de prolactina que vuelve a aumentar muchísimo, casi cerca de los niveles en los que estaba momentos antes del parto. Esta producción de prolactina dura en promedio 40 minutos, una hora, y llena la glándula mamaria de leche suficiente para algunas tomas posteriores, es decir, entre a las 2-3 horas posteriores. El estímulo de succión debe ser continuo porque si no se retrasa el efecto de estimular el hipotálamo, estimular la TRH, estimular la secreción de oxitocina, estimular la adenohipófisis para la producción de prolactina. Este estímulo, si no es constante, si se prolonga en el tiempo, unas 12 horas por ejemplo, entonces se va a retrasar la producción de leche. Recuerden que en el hipotálamo existe la dopamina, que se cree que es la hormona inhibidora de la prolactina, por lo tanto, si aumentan los niveles de esta hormona o si hay alguna alteración hipotalámica que vaya a aumentar todas las hormonas hipotalámicas, por regla general se van a aumentar todas las hormonas de la adenohipófisis excepto la prolactina, es decir que la secreción de leche se va a ver disminuida. Ok, ¿qué pasa? Cuando el bebé succiona, no es suficiente este estímulo de succión para que él obtenga la leche de la mama de la madre. Para eso se necesita otra hormona que es la oxitocina. Cuando el bebé empieza a succionar, se envía señales al hipotálamo que va a inducir la síntesis de oxitocina y a su vez también se van a enviar señales para inducir la síntesis de prolactina. Esta oxitocina va a viajar a través del sistema sanguíneo materno, va a llegar a las mamas y entonces va a estimular las células mioepiteliales para que esa leche que se estaba formando por acción de la prolactina sea eyectada hacia el sistema de los conductos. Y una vez que llega a los conductos, entonces el bebé puede succionarla de allí. Para eso se necesitan unos segundos o minutos, es decir que el bebé no tiene leche en las primeras succiones. Pero entre unos segundos y unos minutos después ya el bebé puede empezar a obtener la leche. Este estímulo no solamente es funcional para la mama que está siendo estimulada, sino que estimula ambas mamas. Hay otros estímulos que pueden estimular la secreción de oxitocina. Por ejemplo, el llanto del bebé. El estrés puede más bien inhibir la secreción de oxitocina, por eso es que se le pide a las personas que están acompañando a una mujer que acaba de parir y se le explica a la misma mujer que acaba de tener un bebé que debe estar en un ambiente lo más tranquilo y relajado posible, porque así como hay estímulos que pueden promover la secreción de leche, hay muchos estímulos que lo pueden frenar. Por ejemplo, el aumento de la adrenalina y de la noradrenalina, que suele aumentar en situaciones estresantes. Cuando se detiene la succión, es decir, cuando la lactancia se interrumpe por cualquier razón, poco a poco se va a ir degenerando este sistema secretor de las mamas, es decir, se van a atrofiar estas células y van a degenerar estas células secretoras, por lo tanto la mamá va a dejar de producir leche. Sin embargo, mientras la lactancia se mantenga, entonces la secreción de leche puede durar años, aunque con el tiempo va siendo cada vez menor. Sin embargo, hay niños que pueden lactar durante varios años, siempre y cuando se mantenga este estímulo de succión. Otra cosa que sucede durante la lactancia es la supresión de la hormona liberadora de gonadotrofinas a nivel hipotalámico. ¿Cómo se inhibe esta hormona? Entonces, a nivel de la hipófisis no se va a estar secretando LH y FSH y por lo tanto
las hormonas sexuales femeninas no se van a estar produciendo en cantidades suficientes, por lo que los ciclos sexuales femeninos, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, no se van a completar y por lo tanto no va a suceder la ovulación ni la menstruación. Esto anteriormente era utilizado como método anticonceptivo, pero no es completamente eficaz, sobre todo en aquellas madres que no amamantan a tiempo completo, o que el amamantamiento es intermitente. Entonces, es posible que algunas mujeres que amamanten queden embarazadas, pero por regla general, fisiológicamente, amamantar suprime la hormona liberadora de gonadotrofinas y esta a su vez no puede estimular la hipófisis para la producción de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, por lo que los ciclos sexuales no ocurre la ovulación y la mujer durante este tiempo no puede quedar embarazada. Como dije, esto está sujeto a múltiples factores y se han visto casos en los que las mujeres que amamantan pueden quedar embarazadas. Otra cosa importante es que la mujer que está amamantando pierde muchas kilocalorías. Muchos de los componentes de la leche son tomados de la alimentación materna, pero además la madre toma mucho de sus propios ácidos grasos, mucho de su glucosa y mucho de su calcio para aportar al bebé. Entonces es importante que, por ejemplo, la madre tome suplementos de calcio o alimentos que contengan calcio, no suplementos de calcio, porque generalmente con todo lo que consumimos en la dieta se obtiene el calcio suficiente. Debe consumirse también vitamina D para que ayude a la absorción de calcio, y también la alimentación de la madre es muy importante, pues todos esos nutrientes son los que el bebé toma cuando succiona. Sin embargo, como ya dije, hay muchos nutrientes y hay muchas pérdidas maternas al momento de amamantar, porque el bebé toma de la madre la glucosa, la grasa, el calcio, entre otras sustancias. Además, es importantísima la lactancia, porque al bebé pasan muchos anticuerpos y agentes antiinfecciosos que durante mucho tiempo lo pueden proteger de muchísimas enfermedades. Sin embargo, hay muchas mujeres que por diversas razones no pueden amamantar. La leche de vaca no va a proveer de estos agentes antiinfecciosos al bebé, y las leches de fórmula cada vez están mejorando más, pero hasta ahora no hay ninguna que iguale la calidad de la leche materna. Sin embargo, si la madre no puede amamantar, hay muchos tipos de fórmulas que pueden garantizar el desarrollo óptimo del bebé. Es decir, que no pasa nada si una mamá no puede dar la lactancia materna exclusiva, que es lo que nosotros como médicos debemos promover por los primeros 6 meses de vida, pero no podemos caer en el fanatismo, porque sabemos que también hay muchos otros factores que impiden a la madre amamantar. No solamente factores fisiológicos, sino también factores económicos, factores sociales, el trabajo, el tipo de familia que tenga la madre, el tipo de vida que lleva la madre, si está o no presente el padre, entre muchos otros factores. Entonces, nosotros como médicos debemos promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de embarazo por razones fisiológicas, porque es lo mejor para el bebé, pero siempre debemos entender que hay otros factores que pudieran hacer que esta lactancia materna exclusiva se dé de manera efectiva. Otra cosa importante es que la leche materna contiene la cantidad de agua necesaria que necesita el bebé. Entonces es falso que nosotros debemos estarle dando agua a un bebé recién nacido, porque ya la leche materna contiene toda el agua que él necesita. Siempre escuchamos por allí que el bebé necesita agua, que el bebé tiene sed, pero realmente eso no es así. Y por último, siempre debemos estar pendientes si una mamá consulta porque no le está saliendo leche, porque siente que su bebé no está comiendo bien, que no se está alimentando bien, de si el agarre del pezón del bebé está correcto.
Para eso existen muchas terapias, muchas asesores y asesoras de lactancia que te ayudan o que ayudan a las mamás les enseñan la manera correcta de cómo el bebé debe agarrar el pezón para poder succionar mejor. También a veces eso es importante porque el problema es un problema muchas veces de agarre, de la formación del pezón, entre otros factores que no tienen que ver netamente con la producción de leche, sino con la efectividad de la succión.